continuación presentamos El Debate, un espacio de conversación en torno al mundo de la cultura, actualidad y arte. Descubre a los personajes anónimos y relevantes a través del diálogo con su conductor, Roberto del Campo Valdés. Bienvenidos a todos a una nueva edición de Programa El Debate. Siempre un placer y un privilegio poder reunirme con todos y cada uno de ustedes a través, por supuesto, de www.programaeldebate.cl desde Santiago de Chile para el mundo. Sin duda que Programa El Debate ha presentado siempre diferentes actividades artísticas y culturales, y sin duda también de que el trabajo de los actores es un trabajo en ocasiones glamoroso, en ocasiones excitante, muy interesante por supuesto, pero a la vez tremendamente desconocido para muchos de nosotros. Y la noticia que ha acaparado todos los titulares en los últimos días ha sido la huelga de los actores de televisión por el incumplimiento o supuesto incumplimiento de la ley 20.243 que garantiza la retribución económica de todo lo que son las repeticiones. Un tema que, por cierto, queremos saber, queremos enterarnos, y para esto tenemos hoy con nosotros a la actriz Malucha Pinto. Malucha, encantado de tenerte acá. Es un honor y un privilegio tenerte acá en Programa El Debate. Bienvenida. Muchas gracias, y para mí es un honor estar en el programa, porque es un muy buen programa. Muchas gracias. Es muy entretenido, además. Sí, estábamos comentando fuera de micrófono que habías tenido la oportunidad de escuchar más de una edición, así que sí. No, y es un estilo además de entrevista muy distinta, en que hay tiempo para desarrollar ideas, para desarrollar puntos de vista, en que existe la escucha, que uno no está así aterrado y apuradísimo para que rápidamente plantear algo. Hay un clima relajado, de encuentro, de diálogo, de construir también reflexión y pensamiento, y eso me parece muy y por eso siempre me gusta hablar de invitados más que de entrevistados. Exacto. Porque un invitado tú lo acoges y en definitiva estás en una mejor disposición, y eso es lo que queremos que tú te sientas, y por supuesto que sientan todos nuestros auditores. Malucha, para mí la verdad es que estar frente a ti es evocar toda una historia de diferentes personajes, de diferentes teleseries. ¿Cuántos personajes has hecho realmente? ¿Tienes recuerdo de cuántos personajes has hecho en toda tu carrera? Muchísimo, muchos, porque no solo personajes en teatro, o sea, en televisión, sino que también muchos personajes en teatro, así que no sé, mucho. No, yo creo que lejos uno de los más recordados, uno de los que te dio más notoriedad, que está todavía en el inconsciente colectivo, el de la señorita Priscila. Sí, no solo en el inconsciente colectivo, sino que viene en el colectivo porque siguen repitiendo los Eguiguren en el Canal 13, en UCB Televisión, o sea, de hecho, andan en YouTube. O sea, de hecho a mí me pasó que yo le comenté a alguien, dije, oye, voy a ir a entrevistar a Malucha Pinto. ¡Ah, la señorita Prisi! Me dijeron. ¡Ay, qué divertido! Fue lo primero que me dijeron. Malucha, tal como mencionaba, para nosotros la vida de los actores, especialmente los actores que aparecen en televisión, resulta una vida glamorosa, y uno como que inconscientemente tiende a pensar que toda la gente que está en televisión uno tiende a asociar rico y famoso. Claro. ¿Es tan así? No es para nada así. Hay que pensar que los actores no siempre primero estamos en televisión. Estamos durante un tiempo en televisión, algunos, no todos. Yo te diría que en general la gente más joven tiene pocas oportunidades de entrar a la televisión, porque hay muchos actores ahora. Quizás los más viejos tenemos más posibilidad de entrar a la televisión porque somos muchos menos. En nuestro tiempo salíamos poquitos de las escuelas, y también los programas de televisión en general tienden a excluir a los viejos, como que todo el mundo en la televisión es joven, bello, hermoso, vital, como que no hubiese otros personajes que eso. Y el tema y toda esta incursión de los realities, todo este tipo de programa concurso, ha facilitado también el hecho de que haya mucha oferta en televisión. Yo diría que ha empobrecido la televisión en forma extraordinaria, porque
Evidentemente a los canales les sale mucho más barato hacer un reality, por ejemplo, o hacer estos programas de imitación de famosos, o los fiebres de baile, o todos esos programas que ahora están en boga, que no implican mayor creatividad, no implican guionistas, no implican equipos de directores, de escenógrafos, de diseñadores, etcétera, menos, ¿para qué decir actores? Entonces, en general, todo lo que es la producción dramática, que también es una mirada país, que también es una manera de entender y de reflexionar de algún modo en relación al país, está bastante ausente ahora en la televisión, realmente. Entonces, ha empobrecido la televisión y también ha significado que los campos de trabajo se han restringido mucho para los actores. Pero sea como sea, Malucha, tú has seguido marcando presencia en televisión y especialmente en las teleseries. ¿Cuánto han cambiado en estos años las teleseries? Muchísimo, de verdad, o sea, mira, yo recuerdo como un tiempo, yo siento bastante interesante en la televisión, que fue el tiempo en que el 7 se embarcó en la visualización de aquellos sectores que permanecían ocultos para el resto de la población. Entonces se hicieron estas teleseries como Llorana, como Oro Verde, como la de los gitanos, en que de verdad yo creo que hay un gran acierto de Vicente Sabatini y de Televisión Nacional en ese momento, que era televisión pública, digamos, en que intentó poner en la pantalla, poner en imagen, poner en lenguaje televisivo a un montón de chilenos y chilenas que permanecían invisibles para el resto de los chilenos y chilenas, en que puso también en la pantalla temas súper interesantes, como el tema, por ejemplo, del SIDA, de la homosexualidad, de la discriminación étnica, del tema del medio ambiente, en fin, yo creo que hubo un momento muy interesante en televisión en que la televisión entendió el rol que podía jugar a nivel cultural, artístico, educativo también de un país. Pero el criterio finalmente del lucro, el criterio finalmente de que la televisión no tiene por qué, aunque mal o bien educa, y se debiera hacer cargo de eso, debiera hacerse responsable de ese rol y de ese tremendo poder que tiene la televisión. Entonces hoy por hoy... Pero tú me señalas un punto que es tremendamente importante, porque tú dices la televisión debiera educar, hasta donde la información que yo manejo, hasta donde yo sé, digamos, la televisión está cimentada sobre 13 pilares que son tremendamente importantes: informar, entretener y educar. Yo creo que solo entretiene, y de una manera bien básica. A eso va mi pregunta, o sea, ¿tú sientes que ese rol ya no se está cumpliendo? No, absolutamente. Si tú piensas, mira, todos los buenos programas que se han hecho últimamente en televisión los dan después de las 12 de la noche o después de las 11 de la noche. Los archivos del Cardenal, que están dando de los médicos, que es súper bueno, Vida tras Vida creo que se llama, la misma esta serie nueva que es simpática, que plantea temas, que es entretenida, es divertida, pero con algo de cabeza, con algo de emoción, que esta Soltera otra vez, por ejemplo. Los 80 la empezaron a dar súper tarde en la noche. Dieron también, no me acuerdo, en fin, todas las buenas producciones que hace la televisión a través del Consejo Nacional de Televisión en general, porque hoy por hoy los canales no arriesgan nada, o sea, se van a la segura, lo que tiene rating y lo que es barato de producir, muy tarde en la noche. O sea, y cuando hablamos de barato de producir, yo creo que incluso ahí estamos hablando de una falacia, porque la mayoría de los programas que vemos hoy en televisión, la mayoría son programas franqueados, ni siquiera son programas que se producen acá, son franquicias que se compran de programas extranjeros, la gran mayoría. No, sí, yo creo que la televisión pasa por un momento oscuro, muy oscuro. Desgraciadamente la televisión tiene cuando yo pienso en que el grueso de la población chilena vive con la televisión prendida las 24, no sé si las 24 horas del día, pero todo el rato hay una televisión prendida en una casa donde hay alguien mirándola,
realmente es, y sabemos, digamos, en manos de quién están, además los medios de comunicación, uno podría fácilmente concluir que esos grupos económicos y esos grupos de poder finalmente tienen secuestrada a la población chilena. Secuestrada su sensibilidad, su capacidad de reflexión. Si tú piensas finalmente la televisión, claro que construye memoria y lo hace en forma súper cejada. Yo me he dedicado a analizar cómo informa la televisión, por ejemplo, si estamos pensando en el hito información, cómo informa la televisión, por ejemplo, sobre los movimientos sociales, sobre el tema estudiantil, sobre los temas de medio ambiente, cómo informó todo el tema de Daniel Zamudio. O sea, van en el fondo edificando una manera de leer también lo que está ocurriendo actualmente, súper particular. O sea, de hecho, por ejemplo, en una opinión tremendamente personal, yo creo que hoy los noticiarios, más que informar, lo que se busca es justamente la espectacularidad de las noticias. Hoy día el noticiario es casi un espectáculo en sí. Sí. Pero Malucha, todo esto que hemos conversado, ¿qué desafíos te ha presentado a ti como actriz a través de estos años? La verdad es que la televisión no es un espacio desafiante artísticamente para uno como actor o actriz, porque en general a ti te llaman para hacer lo que siempre has hecho y te piden que hagas lo que siempre has hecho. Yo te diría que en los últimos años un personaje al que fue invitada fue un desafío para mí, que era algo que nunca había hecho en televisión y que me resultó atractivo hacerlo y que me significó observar y me significó exigirme también, que fue el personaje que hice en Mujeres de Lujo, se llamaba Teresa, que era como una mujer ligada al narcotráfico, en fin, que era una mujer ruda, muy distinto a las cosas que yo había hecho siempre. Pero en general siempre te llaman a hacer lo mismo. Las teleseries tienen un tiempo de preparación a nivel actoral mínimo, donde te entregan los libretos y a los 15 días tienes que estar grabando. ¿Qué tiempo tienes tú realmente? O sea, no hay ni siquiera un desarrollo de personaje. No, o sea, no, la verdad es que ¿qué tiene de atractivo para uno artísticamente hacer un personaje, por ejemplo, de televisión? Es que es la única ocasión, yo creo, que tienes la posibilidad de desarrollar en muchos meses un personaje, porque uno está 7 meses, 8 meses, 6 meses haciendo el mismo personaje. Pero yo encuentro que estamos súper poco aprovechados. Se desaprovecha la calidad actoral, sí, definitivamente. Absolutamente. O sea, yo creo que yo ya he hecho como 45 nanas, mujeres esforzadas, chilenas sacrificadas, buenas madres. Es un perfil para el que siempre te llaman. Y eso obviamente te va encasillando. O sea, llega un momento que, o sea, que por mucho que tú quieras hacer algo diferente y que le des vuelta y que mires por acá y mires por allá, llega un momento en que uno se cansa. Te cansas también de lo mismo. Malucha, y otro de los aspectos desconocidos para mí y para quienes nos escuchan, es el tema laboral de los actores. ¿Cómo funciona esto en televisión? ¿Existen los contratos? ¿Ustedes trabajan a honorarios? ¿Cómo funciona esto? De muchas maneras distintas. Algunos trabajamos, finalmente hay un sistema como de subcontratistas, ya, en algún sentido, porque uno tiene, por ejemplo, yo tengo mi empresa, mi pequeña empresa, ajá, con la cual yo hago producciones también teatrales. Entonces, ¿qué hace el canal? Le pide a esa empresa que me contrate a mí, o sea, ¿me entiendes? Triangula finalmente. O sea, muchos trabajamos así, entonces damos factura. A ver, pero si lo podemos entender para poder contextualizarlo. Por ejemplo, cuando tú haces una teleserie, supongamos para Mega, ya, ¿quién en definitiva es tu empleador? Mi empresa. Tu empresa. O sea, tú trabajas para tu propia empresa. Exacto. Mi empresa me contrata. Tu empresa. No todo el mundo, hay gente ya, que da boletas también. Ya. En mi caso yo doy factura. Pero en definitiva tú no eres una empleada de Mega. Finalmente soy una empleada de Mega. ¿Me entiendes? Finalmente son resquicios. Pero en términos contractuales no lo eres. Sí, en algún sentido, pero lo que nos ha explicado, mira, esto es todo súper irregular, la manera como somos contratados los actores.
Pero hablemos con la verdad, Malucha. Tú dices esto es irregular. Es irregular. Hablemos con la verdad. ¿Esto es legal? Si nosotros fuéramos a juicio, no lo es. No lo es. Porque uno, de hecho, a ver, tú tienes un empleador que es el canal y eso es totalmente verificable. Ajá. Tú tienes horarios de trabajo, tú asistes con horarios de trabajo. Exactamente. Tú tienes una permanencia en que vas tales y tales días a tales y tales horas, tú, no tu empresa, a trabajar. En fin, hay muchos hitos en los cuales en rigor te deberían hacer un contrato. Pero no se hace. No. En el caso de los actores, cuando están haciendo las teleseries, ¿cómo es esto? ¿Cómo se te paga? Mensualmente. Sí. Tú tienes un contrato mensual por tu trabajo, y tu trabajo está estipulado en desarrollar un personaje, asistir a las grabaciones, asistir a las promociones, asistir a la difusión que hace el canal de la teleserie. Tú tienes que estar disponible para ello, dar entrevistas a los medios. Exacto. Malucha, ¿y cuántas horas trabajas cuando...? Es muy relativo. O sea, tampoco hay una jornada laboral establecida. No, no puede ser. Eso tampoco podría ser, porque las grabaciones en los canales están sujetas a miles de factores, que no es lo mismo que un trabajo en una empresa, que siempre es igual. Tú todos los días, claro, a las 8 sales a tal hora y desarrollas un trabajo específico. Aquí depende de los sets, de lo que está armado, lo que no está armado, las escenografías, de las locaciones. Exactamente. ¿Te fijas? Como entonces, de repente hay 3 días que trabajas de 8 a 6 de la tarde y días que no vas. Y días que estás y haces una escena y otro día que haces 12, y es súper variado finalmente. Malucha, con respecto al tema de la ley 20.243, específicamente, ¿qué es lo que menciona esa ley? Esa ley finalmente, de algún modo, y de muchos, nos iguala. Que es una ley bastante reciente. Ni tan reciente, es del año 2004, tengo entendido. Primero hay todo un movimiento actoral hacia el Congreso de lograr aprobar esta ley, de que los actores y actrices y bailarinas y bailarines tuvieran la posibilidad, o sea, de tener la misma categoría que tienen los músicos. Los músicos hacen su creación, ¿cierto? Ajá. Y es emitida por distintos medios, que pueden ser canales de televisión, pueden ser radio, pueden ser aviones, pueden ser buses. O sea, hay una entidad que se llama los emisores, ¿cierto? Ajá. Cada vez que la creación de un músico es emitida, ese emisor tiene que pagar un porcentaje de autoría de algún modo. Eso es lo que, ¿cierto?, todos entendemos como los derechos de autor. Derechos de autor. Porque finalmente tú estás, esa casa emisora o ese medio emisor está obteniendo una ganancia gracias a lo que tú creaste. Esa es como la lógica, ¿cierto? Bueno, y eso ocurre, bueno, con los autores, los escritores, y nosotros entonces por lo que peleamos es que estar también, y esto además no solo en Chile, es en el mundo entero, esto ocurre, de poder tener también autoría de nuestros personajes, de nuestras creaciones, etcétera. Entonces ahí se establece esta ley que dice que cada vez que un emisor usa tu imagen, tiene que pagarte. Pero hay una cosa que a mí no me queda clara, porque tú hablas de que los músicos obviamente se les pagan los derechos de autor por sus creaciones, pero a ver, a mí me cuesta armar un poco el tema, porque se supone que los personajes que tú has representado, en estricto rigor, no son creación tuya. Por supuesto que son creación mía. Pero ¿y qué pasa con la creación por ejemplo? Porque, a ver, ¿quién desarrolla los libretos de las teleseries? Entre comillas, los dramaturgos, los creadores. Los guionistas. Los guionistas, claro. Los guionistas crean los personajes, sí, y en definitiva los convocan a ustedes para que los interpreten. ¿En qué parte del juego entra tu creación, en definitiva? En la interpretación. En la interpretación. O sea, en el fondo, si tú piensas, un autor entrega, pensemos en teatro, un autor entrega su obra de teatro, pero hay una segunda escritura escénica que la hace el director, y hay una tercera escritura que es cómo le dan vida los personajes,
o sea, los actores o actrices a esos personajes. O sea, finalmente lo que tú ves arriba del escenario no es la obra que escribió el autor, es una base, pero ahí hay el aporte de muchos otros creadores y artistas para que lo que tú ves ahí sea lo que tú ves y lo que tú lees y con lo que tú te emocionas. Porque dentro etcétera. de la ignorancia que tenemos todos los que vemos las teleseries, yo te lo digo personalmente, yo pensé de que, por ejemplo, un guionista a ti te pasaba un personaje total y absolutamente armado. Pero en la letra. Y que tú tenías que lisa y llanamente interpretarlo. No pensé que había creación en eso. O sea, ¿cómo no? Si Priscila, por darte un ejemplo, lo hubiera hecho la Consuelo Colzafel, sería otra Priscila. No completamente distinta. No sería igual. No, porque ahí está tu creación artística, de cómo tú le das vida a ese personaje que llega en un papel. Cómo se mueve, cómo se relaciona con los demás personajes. Uno además llena ese personaje de lenguaje, de relaciones, uno aporta, uno transforma los textos, uno hace su aporte, digamos, incluso autoral. Y en definitiva tú aportas tu imagen. Además aporta, pero no solo eso, porque el sino que te ve en la calle se imagina la Santa Prisi, o sea, además, claro, uno encarna. Claro, porque tú no te puedes cambiar la cara, en definitiva. Además que ocurre mucho, digamos, en las teleseries, para qué decir en los programas como los Chincoles Ajote o como los Eguiguren o qué sé yo, en que los autores también se van viendo enriquecidos por lo que uno hace como actor y va incorporando vocablos, modos, maneras, rasgos psicológicos. O sea, hay un trabajo ahí de ida y vuelta muy potente. No es que un autor tiene su guionista, tiene una teleserie completa, sus 100 capítulos y te dice tome. Te entregan una cantidad de capítulos y uno empieza a grabar y uno empieza a llenar y a enriquecer y a crear y a profundizar y a millones de cosas que vuelve al guionista, entonces empieza a escribir también de acuerdo a lo que tú también vas creando. O sea, definitivamente los actores sí son creadores y no meros intérpretes. Que era una cosa que definitivamente queríamos aclarar, porque como te decía, no todo el mundo lo tiene claro. Yo, bueno, y para qué decir además, por ejemplo, no lo tenía claro. Programas como los Eguiguren, el Chincola Jote, Jaguar Yu, eran programas donde nosotros también éramos muy autores, o sea, nosotros nos juntábamos con los guionistas, creábamos esas situaciones juntos, en la mesa, digamos, aportábamos. No solo aportábamos creativamente y artísticamente una vez que recibíamos los guiones, lo hacíamos antes incluso. Eran situaciones de creación colectiva también. Pero quiero aclararte unas cosas antes que son súper importantes. Esto no solo cautela nuestros derechos como creadores, como uso de imagen, sino que también hay varios elementos. Como los artistas, como bailarines, actores, actrices, etcétera, no tenemos un continuo de trabajo, lo que asegura que podamos seguir creando también tiene que ver con que nos paguen cada vez que se usa nuestra imagen. ¿Me entiendes? Porque si no tendría que irse para la casa y taxiar, o tendrías que hacer torta, o tendrías que hacer banquete para poder seguir sobreviviendo finalmente. Te fijas, esto también cautela que los artistas creadores de este país puedan seguir haciendo lo que hacen, que es crear. Claro, porque uno también, con todo este tema de las repeticiones y ahora además que hay tantos medios donde se difunden los programas, las teleseries una y otra vez, claro, ustedes los ve siempre en pantalla, pero por ejemplo, ¿cuántas teleseries tú haces al año? Una yo, pero te podría nombrar 800.000 actores actualmente que hacen una cada 2 años, una cada 3 años. Sin embargo, los canales siguen repitiéndola. Claro. ¿Te fijas? Por un lado, eso que te cuento, y segundo, yo siento que esta ley también colabora a estimular la producción nacional. ¿Por qué? Porque si a un canal no le significa un peso repetir, ¿qué va a hacer?
repetir hasta el cansancio. Exactamente. Sin embargo, si tiene que repetir, tiene que pagar por repetir, a lo mejor le va a convenir mucho más crear nuevas cosas. Entonces también salvaguarda, yo siento, la producción nacional. Malucha, ¿y cuál es el conflicto en sí que ustedes tienen con los canales, específicamente con Chilevisión, que es el canal que más ha salido a la palestra en estos días? Sí, el tema es que, bueno, después de la primera huelga que tuvimos el año pasado, logramos que Televisión Nacional, que además era un escándalo que no diera cumplimiento a la ley, porque se supone que es un canal público, por lo tanto debería ser el primero. O el primero, porque esto es ley de la República, aprobado constitucionalmente, pero bueno. Entonces, después de nuestro primer paro que hicimos, que paramos todos los actores de todos los canales, ahí se abre, digamos, se abre las conversaciones con todos los canales, pero Televisión Nacional y Canal 13 firman el acuerdo, que se hizo un acuerdo además, nosotros ni siquiera estamos cobrando lo que debiéramos cobrar por el uso de la imagen. Se llegó a un acuerdo en atención a que finalmente también la idea es no quebrar a los canales, en fin, ahí hubo toda se acordó porcentajes que eran un poco más bajos de lo que en realidad nos corresponde en rigor. O sea, hubo ánimo de negociación también de parte de Chile. ¿Y cuál es ese porcentaje? Eso ahí me pillas, porque no sé específicamente. Porque por lo menos por la información creo que yo manejo... Creo que el 3% debiera ser, pero llegamos a un 1,5%, no sé. En la información que revisé tengo entendido que es el 2%. ¿El que debiera ser? O sea, el que llegamos. El que es. Perfecto, pero debiera ser más. No me acuerdo ahora. Debiera ser más. Sí. Claro, y de hecho los canales argumentaban de que en definitiva, claro, si se les pagara a ustedes, en definitiva, bueno, a Chile Actores, que es la entidad que los representa y que recoge este pago, que recauda en definitiva. Claro, o sea, los canales argumentan de que saldría, en definitiva, con ese porcentaje podrían financiar otra teleserie, que es un poco lo que tú nos estás diciendo, o sea, entonces sí, lo que pasa es un poco ilógica la postura de los canales de televisión. Bueno, si les sale más barato hacer teleseries, ¿por qué no hacen más teleseries? Exacto. Ahora, si tú revisas finalmente también la plusvalía de los canales es enorme. Claro, porque también si tu ambición es tener utilidades, es como el tema de las AFP o las ISAPRE o cualquier empresa chilena, es tal la ambición de utilidades, es tanto lo que quieren rentar por su trabajo, o sea, ¿me entiende? Lo que quieren que se les retribuya por su trabajo, que evidentemente no pueden beneficiar a sus trabajadores. Ya no sé, ¿me entendís? De que todos finalmente que estamos haciendo un trabajo y estamos colaborando, ganemos de manera relativamente parecida. Claro, que sea en definitiva un acuerdo, haya alguna relación beneficioso para todos. Para todos, como decía, me acuerdo un economista de derecha que escuché, incluso era de derecha el otro día, lo escuché en la radio y decía, lo que pasa es que no hay ninguna relación entre lo que gana el dueño de la AFP con los beneficios del pobre señor que hace que este señor gane lo que gana. Tiene que haber una relación, tiene que haber un equilibrio. Malucha, ¿y cuál era la postura de Chilevisión en todo este conflicto? Mira, la gran cosa, lo que pasa es que aquí se produce algo que es bastante inédito o diferente a otros países, y es que los canales de televisión no solo son emisores, entidades emisoras, sino que también son productoras. Entonces lo que ellos argumentaban es que siempre, si nosotros ya les pagamos, ¿me entiendes? Como ellos son productores también, no solo emiten, sino que también producen, claro. Tienen una doble militancia de algún modo. Entonces ellos dicen, no, pero ¿por qué yo les voy a repetir a la señorita Pinto por Vivir con 10 si yo ya le pagué por hacer Vivir con 10? Ese es el gran argumento que tenían los canales. Pero en definitiva nos vamos... Pero ellos además son emisores. Claro, pero nos vamos nuevamente al tema de la ley, del momento que tú vuelves a emitir... Exactamente. Y además pasó una eventualidad entre nuestro primer paro y ahora. Ocurre que aparece todo el tema de la TV digital.
y aparece el tema de la TV por cable. Se viene la gran pelea de los canales, en que cada vez que los canales de cable Ajá. repetían programas de los canales de televisión, no les pagaban. Claro. Y ellos entonces dijeron, no, pero es que nos tienen que pagarnos porque son emisores y porque no son... Entonces de ahí nos agarramos también. Y es el clásico resquicio legal también. Es lo mismo de nosotros. Porque además ahora la gran mayoría de los canales, por no decir todo, porque creo que prácticamente son todos, también tienen señales streaming. O sea, por ejemplo, en las páginas web de los canales tú puedes acceder a los contenidos de los programas completos y los puedes ver la cantidad de veces que tú quieras. Exacto. En muchos casos incluso se pueden descargar. Entonces eso también es un punto que ustedes tienen que atacar, me imagino. O sea, todos nosotros, por ejemplo, ahora ya hemos firmado acuerdos con Turbú, con los aviones, con todas las emisoras que transmiten programas o usan nuestra imagen, que es como debe ser. Hace solo pocas horas tuvimos la noticia de que el paro había llegado a término, sí, y de que Chilevisión en definitiva había afirmado que era el canal que estaba faltando, sí, en este tema. Sí. ¿Cómo te sientes con esta noticia? Mira, me siento, por ahí publiqué en Twitter que siento que son señales, que finalmente cuando digamos, grupos que pueden ser gremios o pueden ser los estudiantes o pueden ser los profesores o pueden ser grupos en Chile, colectivos, comunidades, digamos, cuando se unen, se ponen en acción, porque no basta solo con unirse, y lo hacen en pro de algo, no en contra, porque nosotros no es que estábamos en contra de televisión, en contra de los canales, estábamos a favor de algo que nos parecía justo, a favor de la ley, a favor de un gremio para que siga existiendo, para que sigamos creando. Las cosas resultan, y es una señal para el resto del país también, que es hora de unirnos, es hora también de hacerlo de una manera alegre, afectiva, divertida también, y que se logran las cosas, que finalmente somos los trabajadores los que hacemos mover este país. No somos dueños del capital, trabajamos para ese capital o para el Estado, digamos. Pero son parte, obviamente. Pero somos parte de este país, somos los que hacemos mover este país. En el caso de la televisión somos los que hacemos la televisión. Entonces, bueno, aquí tiene que haber equidad. No, y tal como yo lo dije también en la cuenta Twitter del programa, creo que los actores son patrimonio cultural de una nación. Bueno, también. Y por lo tanto también merecen el debido respeto por su trabajo y obviamente, tal como lo hemos conversado acá, por esta creación que ustedes hacen. Malucha, encantado de haberte tenido en el programa, te agradezco mucho la deferencia de que hayas venido, sobre todo con tan poco tiempo de anticipación que hicimos esta entrevista, porque queríamos justamente captar lo que es la actualidad de esta noticia, que podríamos decir casi es una noticia en desarrollo, sí, pero que finalmente haya llegado a término, y obviamente el interés del programa es informar a la gente para conocer estos trabajos, estos oficios que muchas veces para nosotros desconocemos. Todos disfrutamos de lo que ustedes hacen, pero pocas veces nos ponemos a pensar en que detrás de los personajes, detrás de todo el glamour de la televisión, también hay seres humanos. Y trabajadores, y seres humanos que tienen sus necesidades. Sí, por supuesto. Así que te agradezco mucho, Malucha, y estás en tu casa, bienvenida cuando quieras. Muchas gracias. Sí, después te voy a llamar cuando tengamos alguna obra que estrenemos, para que nos des un espacio en tu programa. Definitivamente, aquí estaremos pues para eso. Muchas gracias. Y por supuesto, me despido de todos quienes nos escuchan, invitándolos por supuesto a seguir acompañándonos en cada edición de nuestro programa. Los espero, un abrazo grande y hasta pronto. Un abrazo. Ha finalizado un capítulo más de El Debate, programa conducido y producido por Roberto del Campo Valdés. Mantén en contacto con nosotros. Escríbenos a contacto@programaeldebate.cl. Síguenos en Facebook, en nuestra página Programa El Debate. Escucha todos nuestros capítulos en podcaster.cl y visítanos en nuestro sitio oficial www.podcaster.cl.
programaeldebate.cl. Nos encontramos en una próxima edición.